El Deportivo de La Coruña suma 3 puntos en Riazor después de los goles de Zaka y de Noé, pero sobre todo después de la actuación de Álvaro Ferrio parando un penalti en el minuto 106 de partido. Tremendo lo que se vivió ayer en Riazor, donde nuevamente tenemos que hablar de la actuación no arbitral, sino desde la sala del videoarbitraje, donde después de indicar una pena máxima cometida por Zakaria Dashuri por mano en el tiempo de descuento, larga fue, por cierto, la revisión, acabó parando Ferrio por suerte, lo que fue su tercer penalti de la temporada. Además, el club, muy molesto con esto que ha ocurrido, ha protestado, por así decirlo, de la siguiente manera. Ya la semana pasada no hubo zona mixta en las disposiciones habituales del Estadio del Plantío y se hizo, en este caso, con los medios desplazados al lado del autobús deportivista. En este caso, en Riazor no hubo zona mixta, no salieron jugadores a hablar, pero quien lo hizo en su lugar después de hablar Hidalgo fue el consejero delegado del Depor, Máximo Benassi. Bienvenidos y bienvenidas a este postpartido del Depor 2, Leganés 1, donde os cuento todo esto. Como conté en el vídeo de la previa, este partido estaba enmarcado en el Día de las Peñas Deportivistas, donde hubo música, donde hubo comida, donde hubo bebida, también donde hubo actividades para los más pequeños en los aledaños del estadio de Riazor. Ahora sí que me quiero meter de lleno en el partido, porque la verdad es que creo que hay cosas que contar, especialmente con ese tramo final del partido, que luego iremos con ello, no os preocupéis, también voy a dar mi opinión al respecto, pero hay que empezar por el 11 inicial. Salió así Antonio Hidalgo, salió así el Depor, lo veis en la página web de Aupabet, con Ferrio en portería, con Simón Navarro, con Cuayata, con Nubi Loureiro completando la línea defensiva. En el centro del campo estuvieron Ricky Soriano y luego esa línea de tres medias puntas, por así decirlo, con Altimira, con Luismi, con Jeremai, también arriba en Songo Vila. Siempre los colocamos en esa habitual 4-4-2, ya lo sabéis, pero al final digamos que Jeremai después se desplaza un poco más hacia la banda, también Luismi a veces parte por banda, después también cae un poquito más hacia el medio, pero bueno. Respecto a este 11, con relación al último, tan solo un único cambio. Es Loureiro el que entra en el lugar de Dani Barcia para completar ese eje de la línea deportivista. Salía así el equipo, con un Ricky que creo que está haciendo cada vez mejores partidos, ayudando mucho en esas tareas de creación, aunque se había molestado durante la primera parte y acabó saliendo en el tiempo de descanso. Ahora sí, nos metemos de lleno con lo ocurrido en el partido. Y es que si hablamos del partido, podemos decir que el Depor fue dominador del encuentro, especialmente en esa primera parte, donde fue capaz de generar llegadas hacia las inmediaciones del área de la portería defendida por Juan Soriano. Sí que es verdad que le faltó ese punch de nuevo al Depor, ¿no? Que le faltaba, digamos, el poder concretar ese tipo de acciones en algo más peligroso, pero bueno, es que ya veíamos cómo desde los primeros minutos empezaba advirtiendo el equipo, ¿no? Desde los dos primeros minutos, sobre todo por la banda derecha, que estamos viendo que al final es la banda fuerte del equipo, con ese doble lateral, ese carril diestro con Chimo Navarro y también con Altimira. Y es verdad que ahí, bueno, lo habéis visto en los 11, estaban Juan Cruz, estaba también Naim en esa parcela defensiva de un Leganés que se tuvo que reinventar. Su entrenador tuvo que hacer malabares, puesto que solo contaba con 3 defensas del primer equipo y al final, pues bueno, hablamos de que ni Naim ni Juan Cruz son precisamente especialistas en tareas defensivas y en este caso el Depor supo leer eso, supo interpretarlo correctamente y además pues ya lo que veníamos viendo en los últimos partidos, sabiendo que era quizá uno de los puntos fuertes del Depor en esta temporada, pues bueno, ahora mismo creo que lo supo interpretar bien, lo dicho Antonio Hidalgo. Y más sobre todo cuando se juntan los buenos, ¿no? Cuando empiezan a conectar los Luismi, Jeremai, Shimo, el propio Altimira, que, como digo, seguían insistiendo por ese carril derecho en casi todo el partido. Tuvo ahí que hacer sus cábalas el entrenador del Leganés, en un partido en el que estuvo muy activo Jeremai Hernández. Incluso estuvo cerquita del gol, pero sobre todo buscaba esas asociaciones con Ensongoville, que al final hubo en alguna jugada, por ejemplo, a los 8 minutos, es decir, primer tramo del partido, donde quiso perfilarse para golpear, pero finalmente no pudo concretar, como que le faltó un poquito de pausa. Creo que Ensongo lo que todavía tiene que mejorar, y esto lo irá ganando evidentemente
con el paso del tiempo es esa experiencia para según qué jugadas, porque luego hay una jugada en la segunda parte precisamente que creemos que si se llega a tirar al suelo pues hubiese sido falta incluso la segunda amarilla para un jugador del Leganés, que si no me equivoco es la jugada previa precisamente al gol del equipo pepinero, pero bueno, no me quiero anticipar a los acontecimientos. Y como os decía, muy activo Jeremai, buscando sobre todo a Nsongoville, que al final, pues bueno, le puso varios balones, incluso uno en el 10, minuto 12 de partido, que no se esperaba, creo yo, a la hora de buscar ese remate y al final no se acabó dando de la mejor manera posible. Donde quizá el único pero que le pudo poner a este partido para el Depor no es en la parte de la ofensiva, aunque, insisto, creo que le ha faltado también quizá ese punch, esa llegada, ¿no?, con más claridad sobre la meta de Juan Soriano. Y es sobre todo la parte de la defensiva. Creo que Lucas Nubi hace un buen partido, creo que hace un gran encuentro Lucas Nubi. Al que quizá no vi tan entonado fue a Loureiro, y me explico. Realizó varios despejes al medio que no puedes hacer bajo ningún concepto. De hecho, incluso alguno de ellos acabó en remate posterior de algún futbolista del Leganés. Creo que estuvo mejor Lucas Nubi, aunque también tuvo ahí alguna acción en la que acabó dudando. Pero si le tengo que poner un pero al partido, se lo pondría aquí. A nivel deportivo, a nivel de lo que pasa en el campo. Porque si tengo que poner un pero grande, evidentemente me voy a la sala del bar, que eso es otra historia. Como os decía, creo que la defensa del Depor le faltó quizá también estar un pelín más activa en algunos momentos del encuentro, que eso evidentemente lo intentaron aprovechar desde el Leganés. No tuvo muchas ocasiones, pero sí tuvo alguna aproximación. Por ejemplo, Juan Cruz, también Diego García, especialmente este último por alto, han sido, creo yo, los jugadores que más dolores de cabeza le han podido dar al equipo de Hidalgo en este último partido. Y es que, de hecho, buscaba la reacción el Leganés ya pasada la media hora de juego, después de un remate de Jeremai que se marchó a la red por el lado de fuera, que encaró desde la parte izquierda, buscó el primer palo, la escuadra del primer palo, mejor dicho, y a partir de ahí el Leganés buscaba la reacción, ¿no? El Depor no se encontraba, creo, en ese momento a lo mejor con dudas a nivel ofensivo. Lo que pasa que sí que hubo un par de imprecisiones, sobre todo a la hora de corregir situaciones defensivas. Como decía, Diego García, que le había ganado la disputa aérea a la defensa del Depor. Hay una acción en la que después Cuayata se come el balón tras el bote, no mide bien, y quien acaba rematando es el propio Juan Cruz, pero por suerte por encima de la pelota de... Perdón, por encima de la portería de Ferrio no, que lo acabó parando Álvaro Ferrio. Pero bueno, después también hablamos de que tan solo sumaba 2 remates a puerta en el minuto 35 el Depor, y es que había sido precisamente tras un córner en corto que jugaba Luismi con Jeremai, le acabó llevando el balón de rebote a Luismi, sacó el centro hacia el segundo palo, remató con una especie de semivolea Lucas Nubi, y una buena intervención ahí de Juan Soriano. Es quizá de las pocas ocasiones que tuvo el Depor así claras dentro de los primeros 45 minutos, porque sobre todo de lo que hablamos es en el último tramo de la primera parte, una primera parte que no hubo gran cosa, como digo. Sí que es verdad que el Depor se aproximó, generó inquietudes entre comillas, pero es que no llegó a generar remates como tal. Como decía, tan solo 2 remates a puerta durante el primer periodo. Pero es que a mí lo que me preocupó, y con las sensaciones que nos fuimos al descanso, creo que no fueron del todo buenas, porque en el 42 y en el 43 hay 2 acciones consecutivas prácticamente en la que hay un descuadre defensivo del Depor en el costado derecho, es decir, no había nadie en el lateral diestro. Estaba Ricky, recordamos ya en ese momento, con tarjeta amarilla, y evidentemente le costaba recular, le costaba quizá a lo mejor hacer una falta, a lo mejor podía llegar a ir con más dudas, pero Altimira y Shimo estaban por delante de la situación, y en este caso, pues bueno, por suerte acabó en nada, y con ello quiso tomar medidas Antonio Hidalgo, ya que en el tiempo de descanso quitó del campo a Ricky y metió en su sitio a Diego Villares, que por cierto cumplió su partido número 200 con la camiseta del Depor. Y en la segunda parte el Depor empezaba, pues bueno, como en la primera, con mucha actividad. De hecho, en los 2 primeros minutos de juego de esa segunda mitad hay una acción en la que Mario Soriano, no sé si hace un lío o no con el balón. Lo que sí que sé es que el balón se le queda atrás, consigue gracias a ello proteger la pelota, llega un futbolista del Leganés, le pegó un tirón de camiseta histórico y lo mandó para el suelo. Esto en la frontal del área. Quien lanzó la falta fue Luismi Cruz, un Luismi Cruz que
no estuvo en sus mejores días, ¿no? A balón parado, me refiero. Porque varios corners se quedaron cortitos. Esta falta, de hecho, se fue a la barrera, pero señalaron mano, señalaron penalti. Ojo con esto, que es una acción en la que el jugador que está en la barrera tenía, al menos por la repetición que vi en el móvil, estaba con como los brazos en cruz para protegerse. No sé si da la sensación en el vídeo de que mueve un poco los brazos y que puede ocupar un espacio extra, digamos, pero es que me refiero, tiene los brazos en forma de cruz pegados al pecho prácticamente, y si no está pegado al pecho hay una pequeña separación, pero vamos, que se estaba protegiendo y de hecho la reacción general fue de cómo va a ser eso penalti. Yo por lo menos ahí no veo nada punible. Es verdad que a lo mejor el gesto que hace, de a lo mejor ¿sabes? O sea, bueno, para los que veáis en el vídeo sin audio, bueno, para los que al revés, al revés, para los que escuchéis el vídeo sin verlo, os recomiendo que lo veáis porque el gesto es este. O sea, hace como un así, ¿no? O sea, como que, no sé, intenta mover los brazos, no sé muy bien qué hace el defensa el jugador del Leganés. Pero bueno, el caso que pitó penalti. Después fue llamado por el VAR. Una vez lo acabó viendo, indicó que no había nada. Así que nada, penalti anulado. Yo creo que en esa acción no hay nada. Es más, si le pitan un penalti al Depor, por eso me enfado. Y estaríamos aquí hablando precisamente de ello. Pero bueno, nada. Hablaba yo de que el peligro del Depor, sobre todo, estaba llegando por la banda derecha, con Altimira, con Simón Navarro, pero no hay que olvidarse de que tenemos a la izquierda también a Giacomo Guayata, que también se encontraba de nuevo en esas asociaciones con Jeremai, que de hecho le filtró un balón buenísimo, me atrevo a decir. Lo que pasa es que el remate de Guayata salió centrado, salió centradito, salió al muñeco, como se suele decir, y en este caso, pues bueno, paraba Juan Soriano sin ningún tipo de problema. En este partido agitó rápido el árbol Hidalgo, agitó rápido la coctelera, por así decirlo. Os acabo de decir que en el descanso hizo un cambio, que sacaba a Ricky y metía a Diego Villares, pero es que en el 58 metió un cambio a nivel ofensivo. Sacó del campo a Simón Navarro, que recordamos, salió de inicio y la semana, la semana pasada en el plantillo sufrió una sobrecarga muscular por la cual tuvo que abandonar el terreno de juego, así que entiendo que también sea un poco como para dosificar, por así decirlo, sus cargas o sus minutos, o a lo mejor incluso llegó a sentir algo más, pero bueno, en principio simplemente fue un cambio y ya está. Ahí pasó a formar el Depor con, el doble pivote que estaba ya formado por Ricky y por Soriano. Se quedó a la derecha Altimira, a la izquierda Jeremai, y luego los dos de arriba fueron Nsongovil y Zaka. La verdad, tengo que decir que el Depor con dos delanteros me gustó, pero con dos delanteros más reconocibles. Es verdad que Stoichkov son perfiles distintos, y vi sobre todo al principio, cuando ya estaban los dos en el campo, Zaka y Bill, pues cómo hacían diferentes movimientos para buscar también la caída de a ver quién iba por el balón, el otro que se metía por detrás, se acababan también cruzando. Creo que Zaka también entró enchufado, que eso es algo también importante. En Songoville, que sigue progresando, que sigue aprendiendo mucho en el Depor, pero es verdad que a veces, pues eso, debido a la juventud, le falta quizá esa experiencia de cómo tomar las decisiones, porque hay una jugada en el 61 de partido en la que tira desde la parte izquierda del área con la derecha, es decir, que le pega con el exterior así como puede, de revés, como dirían algunos en el tenis, y ahí creo que se equivoca, primero porque tiene la opción del pase de la muerte a Mario Soriano, que a Mario lo buscaron, sobre todo Roberto lo buscó en un par de ocasiones en el partido. Estaba enfadado el madrileño, se notaba que no estaba iba a decir contento, pero bueno, que estaba molesto por cómo se estaba dando el partido, y en este caso, pues bueno, Ensongo tenía la opción de tirar con la izquierda, que creo que era mejor opción que rematar con la derecha, o si no, el pase hacia Mario. Pero en el 65 de partido llegaba ya el primer gol de partido, que esa es la buena noticia del día, sin duda, donde después de una gran asociación del Depor por la banda derecha, que es por donde estaba generando peligro, acabó dándose, pues bueno, una combinación ahí entre Altimira, Luismi, que al final quien acaba rematando casi en el primer palo es Zaka, marca su 11º gol de la temporada. Y mira que llevaba tiempo sin marcar, porque no lo hacía desde el pasado 21 de febrero contra el Eibar, que fue aquel partido, el último partido de Jeremai, por así decirlo, antes de la pubalgia y demás, cuando acabó expulsado.
Y en este caso, esa jornada 27, ese Depor 1, Eibar 0, el tanto fue de Zaka, que si no me equivoco fue a los 15-20 minutos de partido más o menos. Así que buena noticia de que Zaka, pues bueno, se convierte en el máximo goleador de la plantilla. Y en este caso, pues bueno, un delantero, ¿no? que vive del gol, pues que acaba marcando, aunque creo que Zaka estuvo enchufado, creo yo, en el partido de ayer. Pero ¿qué pasa cuando el Depor marca? Pues lo estamos viendo a lo largo de toda la temporada. Otra vez esa tendencia a como intentar recular, intentar defender el resultado, intentar, no sé si esperar e intentar buscar tú la velocidad del contragolpe, pero ese es el momento que todos conocemos, todos los que vemos al Depor lo conocemos, sabes que has marcado ahora y sabes lo que va a pasar después sin que ocurra todavía, porque sabes que el Depor se va a meter atrás, por así decirlo, y pues eso acabó llevando el gol del empate del Leganés, donde estaba la defensa un tanto hundida dentro del área, incluso que estaba Villares también dentro del área, donde ahí creo que falla él en esa cobertura porque no estaba en la frontal del área, no estaba nadie vigilando a Juan Cruz, que remató solo desde el balcón del área. Creo que eso es un error de Villares, que había entrado precisamente creo que para eso. Y al final la alegría, pues nada, que nos duró ni 10 minutos, casi. Así que, bueno, el jarro de agua fría. Eso sí, reaccionó rápidamente Hidalgo, estaban calentando varios futbolistas, entre ellos los dos que entraron. El primero, Mulatieri, para suplir a Enson Govil, que creo que ha vuelto a hacer un gran partido. Y el segundo que entra es Noé Carrillo, el futbolista, el canterano del Depor, que marcó aquel golazo, que marcó aquel gol, mejor dicho, en Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, previo remate de Bill, precisamente. Pero aquí sí que marca un golazo. O sea, Jeremai filtra un balón, el control orientado de Noé para ponerse mirando de cara a puerta es, creo yo, medio gol, o es una invitación perfecta para decir, pégale, revienta el balón, porque además es verdad que recibió como entre líneas delante de la defensa y tenía cierto espacio, que no le habían cubierto bien esa zona a los jugadores del Leganés. ¿Y qué hizo Noé? Pues lo que hubiésemos hecho todos. Pegarle a puerta, fue un golazo. Es el segundo gol que marca con la camiseta del Depor con el primer equipo. El primero lo hizo en Copa contra el Mallorca, porque creo que dije antes Atlético de Madrid, Mallorca. Y es el primero también en segunda división, así que mira, es un motivo sin duda para celebrar, aunque también hay que celebrar que estamos de récord, sí, en Riazor. 28.954 espectadores en un partido de segunda división. Es récord para el Deportivo, una noticia sin duda fantástica. Y la verdad, quería dar la buena noticia antes de meternos en el tramo complicado del partido. ¿Por qué? Porque Campos en el 81, ya la primera de cambio, pues bueno, latigazo que se marcha al larguero. Hace un efecto extraño el balón y se marcha al travesaño. Optó en este caso Hidalgo por incluir a un doble lateral, alguien para tener un buen pie para colgar balones al área, porque recordamos que teníamos ya arriba a Zaka y también a Mulatieri. Creo que también Mulatieri buen partido, muy peleón el italiano, y en este caso pues bueno, sacó a Escudero saliendo del campo Jeremai. Vamos hasta el minuto 85. Ahí recibe una pelota en la esquina derecha prácticamente Zaka. No sé si caño o no, pero al menos lo pareció desde mi posición. Encaró Zaka sobre el defensor, se marcha de él y pone el balón atrás, que acaba rematando en este caso Mulatieri, pero por desgracia lo acaba tapando la defensa. Pasamos ahora a la parte de la polémica, porque corría el minuto 95 de partido, se habían añadido 8 minutos de tiempo agregado, donde creo que pues 6-7 eran más que suficientes. Nos fuimos hasta el minuto 98 y en este caso en una acción donde Zaka intenta despejar, está posicionado para despejar, quien llega antes al balón es un jugador del Leganés, toca el balón y ese esférico impacta en el brazo de Zakaria Dashuri. El árbitro en primera instancia no señala nada, indicaba que no había penalti y que seguía el juego. Pues bueno, cuando el balón acabó saliendo del campo, le llamaron desde la sala del VAR y básicamente después de 7-8 minutos de revisión se fue el balón al punto de penalti en la portería de Ferjón. Vamos a hablar del tema del VAR, porque es una cosa que a mí pues me preocupa. Yo estoy a favor de la herramienta, yo lo digo abiertamente. Para mí el VAR es una herramienta
fabulosa para poder llegar a pequeños detalles que a simple vista a lo mejor no se pueden apreciar, y creo que para intentar minimizar el error de los árbitros de campo creo que es una herramienta fantástica, insisto, pero en lo que estoy contrariado es en cómo se emplea esta herramienta, porque no se está empleando correctamente, porque hay unos protocolos los cuales no se están cumpliendo. Una de las actuaciones es entrar a avisar al árbitro cuando hay un error claro y manifiesto por parte del árbitro. Una acción en la que yo creo que es de interpretación del colegiado, porque Zaka ya está posicionado para despejar, está ya para pegarle, para que me entendáis, por si no lo habéis visto, como si fuese una especie de volea, con el brazo atrás, con el cuerpo ya de lado, orientado para un despeje. Bueno, pues llega antes el jugador del Leganés, toca el balón ligeramente con el empeine, le va el brazo a Zaka y después de todo eso se acaba señalando penalti. En la acción previa hay un jugador del Leganés en fuera de juego que puede o no entrar, digamos, en esa disputa del primer balón, siendo en este caso un fuera de juego, bueno, no sé si posicional o no posicional, pero un fuera de juego. Y en este caso yo entiendo que desde el VAR o desde, digamos, el árbitro barra VAR, sí, que se considera como una acción distinta a una segunda jugada, y por eso ya esa acción no se termina de mirar. Pero no entiendo en los protocolos del VAR. O sea, no entiendo por qué hay un protocolo y por qué se lo saltan. Por ejemplo, la semana pasada, en el estadio del Plantío, hay una acción en la que salta Cuayata, está él solo disputando el balón, el jugador del Burgos no hace intención siquiera de ir a por la pelota, va por Cuayata, se lleva el golpe por encima y pitan penalti. Eso es algo que yo, por ejemplo, no termino de explicarlo. También para que lo sepáis, en los partidos, una vez terminan, en la rueda hay ruedas de prensa donde siempre habla el entrenador visitante y luego el entrenador local. Una vez hablan los entrenadores, hay zona mixta, donde suelen hablar siempre dos jugadores del Deportivo en este caso. Bueno, ya en el estadio del Plantío no hubo zona mixta como tal, sino que se llevaron esa especie de zona mixta al autobús del Depor. Entiendo que también un poco, pues bueno, por mirar por los medios coruñeses que estaban desplazados hasta allí. Sin embargo, ayer en Riazor no hubo zona mixta de ningún jugador. Y en este caso quien habló fue el consejero delegado del Real Club Deportivo, Máximo Benassi. Tenéis la declaración completa en el canal de YouTube del Depor. Aquí vais a ver un par de fragmentos. El primero, el por qué habla él y no un jugador. Comentaros que hoy no va a salir a hablar ningún jugador. Creemos que es lo correcto después de lo que sigue pasando. Nosotros en absoluto queremos decir nada malo ni de ninguna institución ni de lo que es el fútbol aquí en España. Y como los ánimos están calientes, pues hemos preferido gestionarlo de esta manera. Y yo sobre todo con lo que me quiero quedar de Benassi son con dos cosas más. La primera, que ellos van a tolerar el error del árbitro, pero no el de la sala del VAR. No hay ninguna duda con los arbitrajes. O sea, esto es para mandar un mensaje claro. Nosotros vamos a aceptar el error del árbitro, como así ha sido en toda la vida en el fútbol. Lo que no vamos a aceptar es el error del VAR. El reglamento es claro, las normas de IFAB pone que el VAR tiene que entrar si la acción o el error del árbitro es obvio, claro y manifiesto. Y si se para una imagen durante más de 5 minutos, no sé en qué minuto acabó el partido, no es ni claro, ni obvio, ni manifiesto. Y también para finalizar y para cerrar ya con esto, pues la pregunta que precisamente les hice yo en rueda de prensa, que de hecho esta os la voy a dejar completa. Hablábamos de estos protocolos, ¿no? del CTA sobre cómo utilizar el VAR. Se está viendo que no ha sido así, que no se ha utilizado bien no se ha seguido, mejor dicho, bien ese protocolo. No sé si vosotros respecto a eso os habéis quejado formalmente con ellos de alguna forma, y en el caso de que así sea, ¿qué respuesta os han dado ante lo que se ha visto, ¿no? Que no se ha seguido ese protocolo correctamente? Nosotros, o sea, no es un quejarse, simplemente es un comentar las intervenciones, en este caso del VAR, porque nosotros no comentamos decisiones de los árbitros, porque
como los jugadores se equivocan, pues el árbitro se puede equivocar. Lo que no puede pasar es que se equivoque una herramienta que no está para eso. El error del VAR es inaceptable. Entonces, si hablamos constantemente. Lo que es nuestro sentir lo trasladamos de una forma educada y tranquila para abrir un debate sano sobre todo eso, pero lo que es más importante es que tenemos que proteger a la competición, tenemos que proteger a los jugadores que han trabajado para esto, y eso hoy no ha pasado. Y por aquí lo vamos a dejar por el día de hoy, que creo que ha sido bastante la chapa que os he soltado en este vídeo. Nada, deciros que le podéis dar like, que os podéis suscribir y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, y que podéis evidentemente ver todas las estadísticas de Segunda División en el enlace que os dejo aquí abajo. Hasta la próxima. Chao.